Ahora. Muy bien, hermanos. Aparece en pantalla la introducción de mi lección. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en la carta de Pablo a los romanos. Quiero que antes de que vayamos a leer, observe, mire un poquito detenidamente el mapa y mire sobre todo partiendo de Jerusalén acá abajo. Todo son diferentes viajes, obviamente son tres diferentes viajes que que efectuó. Y en todo esto eh, son trayectorias, se llevó aproximadamente más o menos como 11 años, hermanos, para poder él lograr hacer todo esto que estamos viendo aquí nosotros. 11 años de intensos viajes. Los que salimos a predicar entendemos, hermanos, la dureza y no, nosotros no viajamos hoy en día como el apóstol Pablo y sus compañeros lo hacían en el primer siglo. Eran viajes extenuantes, eran viajes muy peligrosos también. Sin embargo, queridos hermanos, el apóstol Pablo nunca negó, nunca se inquietó, sino todo lo contrario, hermanos, él siempre estuvo dispuesto. Oigo mucha interferencia, hermano, ¿algo está pasando? ¿No? Perdón. Entonces, vemos ahí en Romanos capítulo 15, por favor, y el versículo 19, si gusta abrir su Biblia, dice el apóstol Pablo en este texto tan hermoso, dice que con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo que Pablo está expresando aquí, hermanos, no es una palabra de satisfacción final, no es tampoco una manera de levantarse el cuello y decir, miren todo el trabajo que yo he hecho, sino que él está hablando, hermanos, lo que el poder de Dios le ha permitido realizar, como decía al principio del versículo 19. Todo esto, hermanos, dice él en el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Sí, no es una expresión de pretensión, es lo que quiero que al principio entendamos. Es una reflexión de lo que Dios le ha permitido hacer en su vida. No me, la palabra, el verbo osaría, significa no me atrevería. No me atrevería yo, dice, a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Eh, Creo que el apóstol Pablo, hermanos, él está muy interesado en hacer entender a su audiencia, cualquiera que ésta sea, al escribirle a los romanos, la satisfacción personal que él siente al administrar el evangelio a personas que ni en el más, digamos, loco o descabellado sueño que él hubiera tenido, hubiese imaginado que iría a esas personas. Pablo era un judío de hueso colorado, hermanos. Era un judío al cual, hermanos, algunos libros seculares que he leído dice que cuando antes de ser un cristiano, si Saulo miraba una nave que traía alguna insignia romana, ya sea una cruz o un águila, él se volteaba porque pensaba, hermanos, que al ver una cruz o al ver una águila era una situación de idolatría y él siendo un judío no quería afectar en nada su relación con Dios. Era un hombre muy entregado al judaísmo. Y esto habla del poder de Dios, la transformación, hermanos, que el Evangelio hace en nosotros al hacerle primeramente entender a Pablo lo mismo que Cristo hizo con Pedro cuando lo envió a casa de Cornelio.
que Dios no hace acepción de personas y que como dijo el apóstol Juan, hablando de Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Los judíos no eran las únicas personas por quien Cristo murió. Él vino a morir por todo el mundo y todo el mundo necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y así que el apóstol Pablo, con todas sus raíces judaicas, con todo el judaísmo de cepa que él contenía, entendió, si el Señor me llama a predicarle a los gentiles voy. Y vea el trabajo arduo, hermanos, que este hombre de Dios realizó para llevar a cabo la misión que Dios le encargó. ¿Sabía que usted, hermano, hermana, también tiene una misión? Es muy probable que no sea la misma de Pablo en cuanto al alcance, pero es muy parecida en lo que Pablo hacía, en llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Y desde Jerusalén hasta Ilírico, dijo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, hermanos. Cuando Pablo habló del Evangelio de Cristo, ¿qué nosotros entendemos, hermanos, por ello? Bueno, si nosotros estamos capacitados para leer la escritura y la computadora me hace caso porque no quiero avanzar ahora, entonces lo que significa el evangelio, lo que envuelve predicar el evangelio son varias cosas que si el tiempo me lo permite voy a poder cubrirlas de una manera leve para poder acabar con mi lección. Lo que envuelve predicar el evangelio, primeramente, hermanos, es entender el poder que tiene el evangelio. Sí, en Romanos 1:16 es un versículo que nosotros sabemos quizá hasta de memoria. Dice el versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando la Biblia habla del evangelio teniendo poder, ¿poder para qué? Porque el poder puede ser usado en diferentes direcciones. Pero cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. ¿A qué poder se está refiriendo, hermanos? Bueno, al poder transformador, al poder que cambia, hermanos. El cambiar la mente de una persona no es fácil y usted quizá lo sepa. Hablar con tu hijo, con su hija, con su familiar y tratar de convencerlo es muy difícil cuando por nuestros propios méritos queremos lograr hacerlo. Sin embargo, cuando vamos aproximándonos y permitimos que la palabra de Dios haga el trabajo, veremos nosotros quizá en algunos rápidamente, en otros a medio tiempo y en otros a largo tiempo, vamos a ir viendo una aceptación, un cambio, hermanos, leve, pero cambio que nunca imaginaríamos que íbamos a poder ver. Eso atribúyaselo a Dios a través del poder del evangelio. En primera los Corintios capítulo 6 versículo 9, quizá también, hermanos, sería bueno analizar nuestras propias vidas. Si nosotros hoy en día somos personas decentes, somos ciudadanos, hermanos, que contribuimos a nuestra sociedad, somos un esposo o es usted una esposa educada, hermanos, y que cumple su papel dentro del matrimonio, es porque el evangelio le ha ayudado a entender, o dígame que no. El evangelio nos ha transformado para ser la clase de persona que hoy en día somos. Dice primero los Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Digo, la lista, hermanos, no es muy pura. Sin embargo, no tampoco dudo que algunos de nosotros, antes de venir a ser cristianos, formábamos parte de alguno de esos renglones que vimos ahí. Sin embargo, dice el versículo 11, y esto erais algunos. No cabe duda, hermanos, que hubo algo que nos hizo cambiar. ¿Y qué fue ese algo que nos hizo cambiar? El poder del evangelio. ¿Sí? Eso erais algunos. Mas ahora, cuando nosotros dimos oído y dimos crédito en nuestro corazón al poder del evangelio, hemos obedecido y como consecuencia fuimos lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por la autoridad o en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Eso es poder. Y cuando Pablo dice desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo ha llenado el Evangelio, esas regiones, esos lugares que él visitó, deberían de estar agradecidos. Él es el que está dando gracias a Dios porque le llevó a hacer esto. Y como él dijo, yo no osaría nunca hablar de lo que hice por mí mismo. Lo traigo para que ustedes vean lo que Dios ha hecho por mí a beneficio de otros. Pero realmente las gentes que escucharon a Pablo deberían de agradecerle a Dios que vino alguien a enseñarles el poder de Dios, que es el Evangelio. Y así como decimos de ellos, entonces nosotros también tenemos que voltear hacia nosotros mismos y darle gracias a Dios porque en nuestra vida alguien pensó en nosotros y nos predicó y nos enseñó este evangelio que ahora creemos y que ha cambiado nuestra vida. En Hechos capítulo 18, versículo 8 dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. A ver, porque hay muchos pasajes que pude haber escogido. Cuando escogí este, le doy la razón del por qué yo quise escoger este. La primera razón es porque creo, hermanos, que cuando uno como maestro de una clase bíblica o secular, sabes utilizar los métodos que llevan mejor la instrucción al alumno o al estudiante, tu lección es más amplia en la mente de ellos. Y el Espíritu Santo, quien inspiró a Lucas a escribir esto, para mí utiliza un método de contraste. Y el contraste, hermanos, rápidamente nos ayuda a entender cosas que explicándolas de otra manera no nos tardaríamos más tiempo. La comparación o el contraste. Aquí vemos a un hombre muy judío, tanto que era principal de la sinagoga, llamado Crispo. Él creyó en el Señor a través del evangelio que se le predicó. Sin embargo, con toda su casa, dice, sin embargo, también muchos de los corintios, ahora tienes un grupo completamente diferente al grupo al cual usted pudiera encajonar a Crispo y a su casa. El judío este, que era principal de la sinagoga, pertenecía a un grupo selecto de hombres hermanos que por siglos y tradición, su pueblo, sus familiares, sus antecesores, habían y sabían, habían oído hablar de Dios, habían oído hablar del Mesías, del gran profeta que venía. Pero ahora tienes a los corintios, que son un pueblo maleducado, fornicario, un pueblo que si cuando tú querías insultar a una persona en el primer siglo le decías, bastaba que le dijera, eres un corintio, y era un insulto. Pues esos corintios también oyeron el evangelio, creyeron el evangelio y fueron bautizados. Ese es el poder transformador del cual estoy hablando. Y Pablo dice, queridos hermanos, desde Jerusalén hasta Ilírico, he predicado este evangelio. ¿No le dan ganas de predicarlo usted también? Porque el poder del evangelio no se ha perdido. Es cuestión, hermanos, de ir y ponerlo en los corazones de la gente. Eso es todo. El sembrador salió a sembrar. Pero también predicar el evangelio envuelve
hermanos, hacernos sentir la necesidad de obedecerlo. Regresando a Romanos, pero ahora en el capítulo 3 y el versículo 10, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y luego el versículo 23 para complementar este pensamiento que quiero compartirles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una idea, hermanos, conclusiva. Como no hay justo ni aun uno, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Es necesario el evangelio? Por supuesto. Cuando prediquemos la palabra de Dios, el evangelio, intentemos decirle a la gente, al menos cerrar nuestra plática haciendo una invitación donde si usted quiere rechazar lo que ha escuchado, puede rechazarlo, o sea, porque a Dios no le va a obligar a nada. Pero permítame decirle que es una necesidad, una prioridad en su vida. Si quiere ver días mejores y morir con la esperanza de ir al cielo, usted necesita obedecer este evangelio. Cuando usted lo pone de esa manera, ahora ha dejado completa responsabilidad en el lado del oyente. No le vamos a obligar, no le estamos metiendo miedo, le estamos diciendo la verdad. Es necesario escuchar el evangelio. Quienes, judíos y griegos, todos. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Sí? La deuda que Pablo sentía, hermanos, era una deuda para poder convencer de la necesidad que tiene la persona por entender y a escuchar, perdón, y aceptar este evangelio para su propio bien. Así que en cuanto a mí, decía él, como soy un deudor, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Digo, nosotros hoy en día, créame, hermano, que se ha vuelto demasiado fácil viajar. Su servidor que Dios le ha bendecido para ir a predicar a varios lugares. Yo veo que hoy en día, cuando uno llega a un aeropuerto, hermanos, la gente hoy en día viaja a distancias lejanas, se encuentra uno personas que van al otro lado del mundo. Para cuando Pablo escribe esto, de Jerusalén a Roma, simplemente la idea de ir era un sueño, hermanos, porque los medios de transporte no eran, como dije, los que hoy en día tenemos. Sin embargo, dice Pablo, yo quiero ir a Roma y quiero llevarles a ustedes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había cosas hermosas que ir a ver a Roma, sí. Como hoy en día tanta gente quiere ir a ver el Coliseo, los remanentes del Coliseo. Nosotros queremos ir a ver a Nueva York para ir a ver la estatua. Pero, ¿y la gente? Ahí hay más de 25 millones o más de 20 millones de personas. ¿Por qué quieres ir a Nueva York solamente para ver la estatua? ¿Por qué no haces como Pablo? ¿Por qué no te nace ese deseo de ser un deudor? Y está bien, a lo mejor tienes la oportunidad de ver una estatua de la libertad, pero ¿no crees que es mejor usar el tiempo en llevar el evangelio, que es una necesidad prioritaria a las 20 millones de personas que no saben, como dice la escritura, ni la diferencia entre una mano derecha y la izquierda, entre lo bueno y lo malo? Entonces, soy deudor. Qué hermoso sentimiento para la persona, hermanos, que tiene una norma de conducirse sensata, diligente. El ser deudor no te deja estar en paz contigo mismo. No puedes dormir tranquilo. Traes en tu mente que tienes una deuda. Y toda persona que ha sido por Dios, hermanos, llamada para tener un encargo en la vida, debiéramos sentir esa deuda. Usted puede decir, bueno, yo soy mujer, a mí no, o yo soy hombre y yo no soy predicador. No, hermanos, estamos completamente equivocados.
Yo sé que no va a aparecer en mi pantalla, pero déjeme recordarle lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos hizo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿tenemos nosotros el sentimiento de deuda que Pablo tenía? Tal vez no, pero después de escuchar esta lección, tal vez se nos despierte un poquito y logremos nosotros encaminarnos en mejor manera de utilizar nuestro tiempo. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser, dice, que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que esta necesidad debe de enseñársele a la gente. Ha habido hombres en la historia de la Biblia, hermanos, que la Biblia cuenta que con ese sentimiento de deuda diariamente salían, hermanos, para hablar a la gente y no tenían, hermanos, eh, ningún problema en decir lo que Dios decía. Y eso me lleva, hermanos, a la siguiente parte de mi lección. Lo que envuelve predicar el Evangelio, hermanos, creer en su poder transformador, hablarle a la gente la necesidad de recibirlo. Pero cuando hablemos del Evangelio, digamos la verdad. Una verdad, hermanos, que no puede maquillarse, una verdad que no debe, hermanos, de cambiarse, una verdad que debe ser transmitida tal y como el Señor la dejó. Por ejemplo, en estos 4 versículos que vamos a leer, se nos dice lo que Jesucristo hizo a fin de que nosotros creyéramos en este evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, estoy leyendo 1 Corintios 15, en los versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Ese evangelio que recibió la gente, los corintios de Pablo, dice Pablo, sigan en él, tienen que permanecer, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, Pablo está instando, está diciendo a los corintios, tienen que permanecer. Y de paso nos dice a nosotros exactamente lo mismo. Es probable que a veces el evangelio se vea empañado con actitudes de los seres humanos, de hermanos o de hermanas, pero nosotros no estamos siguiendo al hermano ni a la hermana. Hemos creído un evangelio poderoso que puede llevarnos por sus escrituras al cielo mismo, al lado de nuestro Dios. Pero tenemos que permanecer, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Porque si primeramente, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. No fue el hermano que me está fallando o el hermano que está haciéndose a un lado del camino de Dios. Él no murió por mí, lo siento por él si se está apartando. Mi enfoque está en Jesucristo y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esta es la verdad del evangelio. Por eso Cristo, hermanos, tiene el poder para salvarnos. Por eso él puede decir que él es nuestro salvador y decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque lo que él dijo, él cumplió. Y eso es algo que nos debe llenar de esperanza. Sí, estamos creyendo en un Señor, hermanos, que no solamente dijo, pero que convirtió en verdad con sus acciones lo que él predicó. Y esa verdad de que Cristo murió y fue sepultado, los judíos quisieron borrarla. No sé si usted recuerda lo que se dice en uno de los evangelios, que tuvieron que dar mucho dinero ahí para que los soldados romanos fingieran, dijeron, no, nos quedamos dormidos. Y vinieron durante la noche, tal vez sus discípulos se lo robaron y ahora andan diciendo que él resucitó. Pero eso es lo que el enemigo quiso hacer. La verdad es que resucitó. Pablo, el apóstol Pedro, cuando predicó su primera lección en Hechos capítulo 2 y el versículo 22 al 24 también dijo, varones israelitas, oíd estas palabras.
Usted no puede llamar la atención a la gente que le escuche si va a decir una mentira. Pedro dice, escúchenme, lo que voy a decirles es muy importante. Jesús Nazareno, porque así le llamaban los judíos. Ah, es el Nazareno. Recuerda lo que dijo Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Así lo llamaban. Jesús Nazareno. Pero ahora cambia el tono y hermanos, los ponderantes de Pedro dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esa es la verdad. La gente lo quiso, hermanos, eh, lo quiso perjudicar, habló mal de él, le dieron la espalda, lo odiaron tanto que lo crucificaron, pero la verdad es que él fue un caballero y fue un varón, pero aprobadísimo por Dios. Y todo lo que hizo ustedes lo saben bien, dice Pedro. Bueno, a él, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Permítame hacer uno de esos paréntesis que me gusta hacer aquí el versículo 23, porque el versículo 23 tiene una gran enseñanza, hermanos, como toda la Biblia. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, una muerte vicaria, por supuesto, era parte de un plan. Y no fue que Satanás le ganó en la estrategia y lo acorraló como dos boxeadores, lo puso en la esquina y ahí lo atrapó. No, no fue así con Jesús. Jesús, de hecho, él sabía que su hora había llegado y comenzó a encaminarse para Jerusalén. Y cuando manifestó más a qué iba, uno de los apóstoles, que es este que está predicando aquí, en Hechos 2, Pedro, se le opuso diciendo, Señor, si tú sabes que estas cosas te van a acontecer allá, ¿por qué vas? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En ese momento no era Pedro, sino que era Satanás quien estaba tratando de obstaculizar un plan como el que estamos viendo en el versículo 23, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto fue el plan de Dios. Por eso no es que a Cristo lo mataron, dijo él, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Al Señor, el Señor no le quitaron su vida, él puso su vida y la volvió a tomar. Esta es la verdad del Evangelio. Por eso es que él se convierte en el único camino, en la verdad y la vida. Esa es la verdad. Y Pedro está diciendo aquí, la muerte de Cristo fue anticipada, fue un conocimiento que Dios sabía que iba a ocurrir, y lo que los crucificaron se convirtió en inicuos por haber matado al Hijo de Dios. Verso 24, la verdad, al cual Dios levantó. Es mentira lo que los judíos quisieron inventar. Cristo resucitó por el poder de nuestro Padre Celestial. Y ese mismo poder, amados hermanos, está reservado para que un día usted y yo también seamos resucitados para honra y gloria en un cuerpo incorruptible que no muere más y que si somos fieles al Señor, vamos por la eternidad a la gloria, que no merecemos, pero por su gracia estaremos con Él. Esa es la verdad del Evangelio. Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que él fuese retenido por ella. ¿Qué más envuelve predicar el evangelio, hermanos? Bueno, sus mandamientos y parte de sus mandamientos son obedecer el evangelio. En Marcos 16, la gran comisión dice que Jesucristo, antes de irse a elevarse al cielo, tomó a sus discípulos aparte y a los que creyeron en su resurrección, porque Tomás no estaba creyendo, sin embargo, finalmente creyó, aunque tuvo que verlo, dijo el Señor, les dijo, ahora, por tanto, por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Vayan a predicar el evangelio a toda criatura. Pregúntese por qué. Porque el evangelio es el que tiene el poder de transformar.
porque es la necesidad que los hombres tenemos de obedecer este evangelio, y la verdad se encuentra en el evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, el que creyere que, pues lo que el evangelio dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Juan el Bautista vino a este mundo, vino, hermanos, también con una necesidad de predicar y de llamar al pueblo, a todo el pueblo de judío, llamarlos y presentarles a Cristo. Juan sabía su cometido, él sabía el encargo que tenía. Y Juan, hermanos, no se detuvo en ningún momento. Al que le preguntaba, ¿y yo qué tengo que hacer? Juan le decía, usted haga esto. ¿Sí? A los soldados, ¿y yo, nosotros qué hacemos? Dejen de andar ustedes pidiendo a la gente lo que no les corresponde. Conténtense con su sueldo. A cada uno. Y al Herodes, pero no le preguntó, pero yo, dijo Juan, yo te digo lo que tienes que hacer. Deja a esa mujer, que esa mujer no es tuya, le pertenece a su hermano. Esos son los mandamientos del Evangelio y Pablo, hermano, los expresó. Cuando la persona viene a obedecer el Evangelio, la persona tiene que aprender a morir para poder vivir en Cristo. Y en Romanos 6, Pablo explica, hermanos, que el bautismo es precisamente lo que significa una sepultura en el cual muere el viejo hombre y resucita la nueva criatura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ahí está el bautismo, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Nunca se le pasa al Espíritu Santo mencionar la resurrección de Cristo tuvo que ver con el poder de Dios. ¿Sí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es un mandamiento, esto no es una opción. Esto no es para que si usted lo quiere hacer o no, este es un mandamiento. Te llames Basilio Muñoz o te llames Lorenzo Luébano, tienes que bautizarte, dice la palabra del Señor, si quieres volver a nacer de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y finalmente, ¿qué más envuelve el Evangelio, hermanos? Esas promesas que nos hacen a nosotros sentirnos satisfechos. En Hechos 2:38 se me ha prometido a mí, pero no nada más para Basilio, a usted también se le ha alcanzado la misma promesa que todo aquel, hermanos, que es bautizado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Si usted valora el ser perdonado, no uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20 de sus pecados que ha cometido en su vida, sino de todos sus pecados. Este versículo tiene que ser uno de nuestros favoritos. En Cristo está el poder de perdonar los pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Es más, hasta nuestro cuerpo se convierte en un edificio para el Espíritu Santo. Imagínese de ser un vil pecador, de ser Saulo, un acérrimo perseguidor de la iglesia. Vino Dios a ayudarle a que su cuerpo fuera un templo para el Espíritu Santo. Esas son las promesas benditas de nuestro Dios y el poder que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Tito capítulo 1 y versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Hay esperanza de vida eterna? Sí la hay. ¿Y quién la promete? Nuestro Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes del comienzo de los siglos. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna, mis amados hermanos. Esto es lo que envuelve el Evangelio. Su poder, la necesidad de obedecerlo, su verdad, su mandamiento y sus promesas. Como conclusión, amados hermanos, diremos lo siguiente. ¿Qué pasa si lo rechazo? Bueno, primeramente, hay obligación de los que quienes hemos aceptado de perseverar en él, como leímos en 1 Corintios 15.
Aquí en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, se nos recuerda, hermanos, a cada uno de nosotros que por la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué tengo que hacer para perseverar? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para poder yo preservar el evangelio, estoy obligado a tener una vida diferente. Como dice el versículo 12 de Tito 2, debo enseñarme a renunciar a toda piedad, a todo deseo mundano que pueda venir a mi vida y vivir en esta vida de una manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 20, versículo 26 y 27, perdón, antes de pasar al siguiente punto, dice el apóstol Pablo o Lucas en este relato, dice el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando usted predica la palabra, como dije durante mi lección, pasa la responsabilidad por completa en el oyente. Cuando usted no se detuvo de decir lo que Dios dice, la responsabilidad queda en el oyente. Las consecuencias de rechazar el evangelio, hermanos, son muy tristes, son funestas, son horribles, son feas. Use usted la palabra que quiera. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si usted o yo, hermanos, rechazamos o somos negligentes con lo que hemos oído, pagaremos muy severas consecuencias que no tienen, hermanos, que no tienen vuelta, que no tienen una oportunidad para salir de ella. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, que cuando Cristo venga, él vendrá en llama de fuego para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, ¿no? Que Jesucristo haya dado su vida, que haya ido a la cruz, que haya sido rechazado y martirizado, que el plan de Dios haya sido puesto al olvido por parte del hombre. El plan de Dios, que era vuestra salvación de vuestras almas, y decir al Señor, no me interesa lo que hiciste por mí. Dijo el apóstol Pedro, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Digo, son preguntas, hermanos, que no tenemos que contestarla, sino que la persona que escucha sabe que esto es algo muy triste. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Terminamos diciendo, hermanos, una verdad, la verdad que se predicó en esta noche, que el Evangelio es único y nuestra recomendación, como dije, cuando predicamos el Evangelio, hagamos lo posible de invitar a las personas y decirles, Dios les ama, Dios quiere cambiar su vida y tiene una promesa eterna para ustedes. Pablo dice, yo estoy completamente sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué triste, hermanos, que las personas estén maquillando, empañando, diluyendo, rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, hermanos,
dice el tal sea maldito. Y termino leyendo lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, el versículo 16. Dice la escritura, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta es para usted, si es un oyente en esta noche, ¿ha obedecido el evangelio? Es su decisión, pero mire lo que está perdiendo si no lo obedece. La oportunidad de pasar la eternidad en el cielo, un lugar de descanso con Dios, y escoge irse al infierno, donde estará Satanás y será atormentado día y noche, y el gusano del hombre no muere. Usted decide. El Evangelio tiene poder para cambiarle. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches.